¿Se escucha? Me dicen que no se escuchaba en la transmisión. ¿Ya con este se escucha? ¿Le sigo con los dos? ¿Sí? Ok. ¿Con este? Bueno, pues ni modo que me quite aquí el otro, ¿verdad? Entonces, ¿lo apago o lo dejo prendido? Apagado. Listo. Bien. Por el bien de los que están en la transmisión, ¿verdad? Cambio el micrófono porque aquí todos estamos escuchando bien. Bueno, dije que Judas necesitaba informarle a los dirigentes el momento en que Jesús estuviera solo. Solo obviamente nunca estaba sin sus discípulos. Al menos estaba con 3 de ellos, ¿verdad? Normalmente estaba rodeado de los 12, pero para evitar las multitudes, Judas acuerda avisarles con tiempo para que puedan aprenderlo, ¿verdad? Y así matarlo. Vimos que Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar todo para celebrar la Pascua. Y vimos, por último, lo que se celebraba en la Pascua. La Pascua fue ordenada por Dios para que los israelitas no fueran dañados por la última plaga de Egipto. Los israelitas, por medio de la Pascua, de tomar un cordero que tenía que ser macho, sin defecto e inocente. Inocente es porque tenía que ser máximo de 2 años de edad, y en aquella cultura se consideraba que menos de 2 años de edad el animal es inocente, no tiene malicia. Sí se habla de toros que cornean a la gente más adelante como que ya con malicia, en la ley de Moisés se especifica, pero un cordero de menor de 2 años se consideraba inocente. La muerte de este cordero y su sangre los libraría del ángel de la muerte, del juicio de Dios para específicamente con los primogénitos. A todos los primogénitos les iba a quitar la vida, y además al comer la carne del cordero se simbolizaba, ¿no?, que el sustituto, el que muere en lugar de los primogénitos, también está dentro de las personas que fueron beneficiadas. Entonces, teniendo ese contexto, lo que estaba sucediendo, sabemos que había mucha presión hacia Jesús, mucha expectativa de las multitudes porque lo habían recibido como rey, lo consideraban profeta, y Jesús busca la oportunidad de apartarse para celebrar la Pascua con sus discípulos, exclusivamente con sus discípulos. Y ese es el punto de partida que vamos a tomar para el día de hoy, porque si retomamos desde las instrucciones de Jesús hacia Pedro y Juan para que busquen un lugar, podemos ver, si comparamos lo que vimos en Lucas con lo que dice Mateo, podemos ver que era un lugar específico del cual Jesús decidió que se mantuviera oculta la ubicación. Jesús no quiso ni siquiera que los discípulos supieran, a excepción de Pedro y Juan. Vamos a orar antes de empezar, así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Te rogamos que nos abras el entendimiento, que nos permitas comprender. Sabemos que algunas partes de la Escritura no son suficientemente claras. Sabemos que tú eres galardonador de los que te buscan. Por consecuencia, Señor, deducimos que si nos esforzamos en indagar, en profundizar y en escudriñar tu palabra, tú nos galardonarás, Señor, de muchas maneras, especialmente haciéndonos entender. La palabra enseña que tu Espíritu Santo en nosotros es el que nos muestra lo que es correcto, el que nos recuerda lo que tú enseñaste, el que nos permite comprender como lo hiciste con tus discípulos. Y eso es lo que te pedimos, Señor, que ahora que invertimos tiempo y separamos este día del resto de la semana para venir a estudiar tu palabra, que nos ayudes, que nos galardones, permitiéndonos comprender, Señor, con mayor profundidad lo que dejaste registrado por inspiración de tu Espíritu Santo. Gracias de antemano. Amén. Ahora, si se dan cuenta, no siempre oro especificando estas cosas, ¿verdad? De que entramos a temas difíciles de comprender y necesitamos sacarle provecho. Y esto, tratar de sacar el orden cronológico de lo que sucedió en la última cena es complicado. Si tú analizas las distintas posturas, todos tienen buenos argumentos a favor y algunos tienen fuertes argumentos en contra. Entonces, cuando la Escritura no especifica claramente lo que se debe de hacer, entendemos que hay libertad para que la congregación en específico que está analizando estos datos decida lo que va a hacer. Es decir, en lo que está claro en la Escritura debe haber unidad. Todos debemos estar de acuerdo en lo que la Escritura afirma con claridad. Que Jesús
padeció, ¿verdad? Murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, que la salvación no es por obras, es gratuitamente, que se recibe por medio de la fe en el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Esas son cosas claramente manifestadas y todo aquel que se diga cristiano, independientemente de la denominación, presbiteriano, metodista, bautista, particular, del sur, etcétera, todos debemos estar unidos en lo que claramente está especificado en la Escritura. Pero en aquello que no tiene claridad, hay libertad. Cada uno en lo individual o como congregación debe decidir qué es lo que le parece más coherente bíblicamente hablando y basarse en eso, sabiendo que vamos a llegar a opiniones diferentes. Pero si en si en lo esencial tenemos unidad, en aquello que no es muy claro, no debemos de tener desunidad o división, ¿verdad? Simplemente respetar las distintas posturas. Y lo que vamos a analizar hoy, las iglesias se dividen en dos grupos diferentes con respecto a la mesa del Señor y quién la debe celebrar, que es el objetivo de lo que pretendo aclarar el día de hoy. Tiene que ver con quiénes pueden participar en la mesa del Señor. La mesa del Señor es para todos, sin distinción, seas o no seas cristiano, o es solo para aquellos que tienen evidencia que han nacido de nuevo. Los que han estado en la mesa del Señor con nosotros saben cuál es nuestra postura. Lo que creo que no saben es por qué. Y eso es lo que trataremos de analizar el día de hoy. Pero dejo en claro de antemano, por si alguien empieza a leer este tema y empieza a analizar los argumentos y al final llega a una conclusión y no me escuchó decir esto, que quede en evidencia que esto no significa que condenamos o consideramos que no son cristianos los que lleguen a una conclusión diferente. ¿Ok? Entonces, partamos de Lucas 22, versículos 7 al 13, donde Jesús da instrucciones a Juan y a Pedro. Dice Lucas 22, 7 al 13, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo lo como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Si consideras, no se revela el nombre del que lleva el cántaro, ni del dueño de la casa, ¿verdad? No se especifica si es alguien conocido o no, pero le dice, el maestro pregunta. Es un mensaje particular al dueño de una casa particular, pero no se especifica cuál es, si es conocido, si también es seguidor de Jesús o no. Luego, vamos a Mateo 26, 18 y 19. Dice, él le respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Aquí específicamente el mensaje cambia, ¿verdad? En lugar de preguntar, ¿dónde está el lugar donde va a celebrar la Pascua el maestro? Aquí el maestro le dice, voy a celebrar la Pascua en tu casa. Y se parece mucho a lo que Jesús le dijo a Zaqueo, ¿verdad? Cuando Zaqueo se trepó al sicómoro para poder ver a Jesús, Jesús le dijo, Zaqueo, bájate, voy a quedarme en tu casa. Entonces, no es la primera vez que da una instrucción de este tipo. No se conocían Jesús y Zaqueo anteriormente, pero lo que encontré es que es hipótesis, ¿verdad? No es algo bíblicamente confirmado. Gracias. Bueno, todos. Yo aquí con el saco estoy sudando la gota gorda. Retomo. La casa de este hombre, algunos consideran que es exactamente el mismo lugar donde Jesús se apareció a los discípulos. La primera vez, después de que Jesús resucitó, dice que estaban todos reunidos a puerta cerrada, que no se especifica el lugar. Algunos consideran que era este mismo lugar. Entonces, la idea de que este dueño de la casa es alguien conocido y que no se revela el lugar y que la Biblia nos enseña que los discípulos estaban escondidos por miedo a los dirigentes, podría indicar que efectivamente se mantuvo secreta la ubicación de este lugar porque era un lugar donde se podían refugiar. ¿Por qué Jesús decide ocultar la ubicación? Probablemente, no se especifica, pero probablemente para evitar las multitudes. Se trata de que
pueda estar solo con sus discípulos. Y además Jesús sabe que Judas lo va a traicionar, que eso ya está decidido y arreglado, ¿verdad? Y que Judas está esperando el momento correcto. Dime tú, si Judas supiera dónde se van a reunir a tomar la mesa del Señor y sabiendo que nada más están ellos, ¿no sería ese el momento propicio para entregarlo? Claro. De hecho, cuando termina la cena, se van al Monte de los Olivos y están solos, y es ahí donde Judas lleva a los dirigentes. Entonces, tiene sentido pensar que es un lugar que se mantuvo oculto, que aunque Judas supo la ubicación hasta que llegó ahí, porque no se reveló antes, no pudo haber hecho nada para anticiparse y entregar a Jesús. Pero una vez que sabía que saliendo de ahí irían al lugar al que siempre van, que es el Monte de los Olivos, Judas ya podría programar el llevar a los dirigentes para que lo apresaran. Entonces vemos que Jesús intencionalmente mantiene secreta la ubicación y se mantiene así después. Dices, bueno, si después de que Jesús muere y resucita y Judas ya sabía dónde estaban, ¿por qué no fueron los dirigentes a buscarlo? Porque Judas se ahorcó, o sea, no sé si ya les arruiné el fin de la historia, pero Judas se ahorca, ¿verdad? No pudo revelar a los dirigentes dónde estaban. No sé si se decepciona alguien que se muere. Y después veremos porque hay algunos que aseguran que Judas fue salvo. Entonces, vamos a empezar a ver este tema de las diferencias y voy a tocar el tema de la traición de Judas, pero todavía no voy a entrar de lleno a analizar la traición de Judas porque lo quiero hacer desde la perspectiva de Judas. Pero vamos a analizar lo que se dice sobre la traición de Judas para resolver el problema que tienen algunos con respecto a la mesa del Señor. Entonces, cuando ves que ya están todo arreglado y llegan a esta ubicación que es secreta, que nadie sabe dónde es excepto Pedro y Juan, y todos los demás hasta que llegan, a partir de ahí los evangelios narran cosas diferentes. Casi todos, o sea, de los 4, 3 especifican que se sientan a la mesa, aunque sentarse a la mesa no es literalmente correcto, se recostaban para acercarse a la mesa, no se usaban las sillas, y según investigué, fue hasta el siglo V cuando se empezaron a usar las sillas. Sin embargo, sí existían las sillas, ¿verdad? No crean que no existían, pero no se usaban a la hora de comer. Entonces, cuando dice que se sentaron a la mesa, pues es nuestra traducción, ¿verdad? Que nos dice sentarse, y tampoco estaban propiamente sentados. Si tú buscas imágenes, pinturas, porque no hay fotos, ¿verdad? Si tú buscas pinturas de cómo entre comillas, se sentaban, tú vas a ver que sí, en algunos lugares había una especie de bancas, pero diseñadas para que te recostaras. Comer recostado, se supone, según lo que leí, era algo que solo hacían los hombres libres. Entonces, cuando todas las personas comían recostados, era señal de que eran pueblos libres. Aunque están bajo la opresión de Roma, no eran esclavos, ¿verdad? Y hasta el siglo V se establecen las sillas para sentarse porque quien se sentaba en las sillas eran las personas importantes, los reyes o los jueces. Después esa idea se transmite a toda la gente en común y todos se sientan en sillas porque representaba un mayor rango de autoridad. Para nosotros no tiene ningún rango sentarse en una silla, pero en aquel entonces sí. Y por eso vamos a ver un poco más adelante que Jesús lava los pies de sus discípulos. Y es muy importante entender por qué le lava los pies, por la manera en que se sentaban, entre comillas, a comer, ¿verdad? Quedabas en contacto con los pies del otro. Y comer con los pies mugrosos del otro lado, pues no es ni recomendable ni higiénico, ¿verdad? Pero entonces, cuando analizas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que sucede después de que ya se preparó todo para la Pascua varía. ¿Me ponen la imagen, por favor? Así que me puse a sacar los temas generales que narran o que se narran en los distintos evangelios con respecto a lo que sucedió en la última cena. Y los pongo en una tabla simple para que podamos ver la diferencia entre ellos. En la primera, o sea, si a explicarle a los que están en pantalla, de izquierda a derecha tienes a Mateo y Marcos y registran exactamente lo mismo. Mateo y Marcos, ¿cuál es más claro aquí? Dice que primero se sientan a la mesa, luego Jesús predice la traición de Judas, luego Jesús establece el nuevo pacto, o sea, el pan y la copa, luego salen hacia el monte de los olivos y luego Jesús predice la negación de Pedro. Y según Mateo y Marcos, Jesús predice la negación de Pedro ya después de la cena, ¿verdad? Ya estaban en el monte de los olivos.
Si consideras lo que registra Lucas, Lucas dice, se sientan a la mesa. Luego Jesús establece el nuevo pacto, da el pan y la copa. Luego predice la traición de Judas. Luego los discípulos se pelean por saber quién es el más importante entre ellos. Luego Jesús predice la negación de Pedro y al último salen hacia el monte de los Olivos. Y aquí puedes ver que hay diferencias importantes, ¿verdad? Pero luego Juan, quien es el que más detalla lo que sucedió, nos da muchísima más información de lo que sucedió en la última cena. Dice, primero, que llegó la hora de la cena y al parecer es la única referencia al nuevo pacto que hay en todo lo que Juan registra. No especifica si tomó primero el pan y luego la copa, ni lo que significaba, ni que se estableció un nuevo pacto. Y ahorita vemos la razón probable. Pero dice que llegó la hora de la Pascua y resume, Satanás ya había estado en Judas, ya se había arreglado todo eso y empieza a describir que acto seguido Jesús lava los pies de los discípulos. Luego Jesús predice la traición de Judas, luego predice la negación de Pedro, luego da muchísima más información que los otros evangelios no dan. Consuela a los discípulos, Felipe le pide que les muestre al Padre, Jesús le dice que quien lo ha visto a él ha visto al Padre. Jesús promete al Espíritu Santo, menciona que deben salir de ahí, dice, levántense, vámonos de aquí, pero según el registro no salen sino hasta el capítulo 18. Luego Jesús se refiere a sí mismo como la vida verdadera, informa que el mundo los aborrecerá. Jesús explica la obra del Espíritu Santo, o sea, dijo que va a ser enviado y luego explica por qué. Luego Jesús se despide, ora por sí mismo, luego ora por los discípulos, luego ora por todos los que creerán, y después al final sale hacia el monte de los Olivos. Entonces, considerando Juan y el resto de los evangelios, hay mucha diferencia. Si consideras Mateo y Marcos, son idénticos, excepto algo un poco más de información. Pero Lucas altera el orden de las cosas. El punto crucial a tratar aquí es, ¿estaba Judas presente cuando se estableció el nuevo pacto, sí o no? ¿Judas recibió el pan y la copa junto con los 11? ¿O Judas no estaba presente? ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque aquí los cristianos se dividen en dos grupos. Los que piensan que Judas sí estuvo recibiendo el pan y la copa y los que piensan o concluyen que no estuvo cuando Jesús repartió el pan y la copa. ¿Por qué sería eso relevante? Porque si Jesús le da el pan y la copa a Judas y dice que este es el nuevo pacto, ¿verdad? Y Jesús había explicado previamente que aquel que comiera su carne, o sea, lo que representaba el pan, y que bebiera su sangre, lo que representaba la copa, era de él. Pero Jesús mismo aclaró que Judas no era de él. Entonces, el dar el pan y la copa puede ser a cualquier persona, sea cristiana o no sea cristiana. O sea, piensa en una congregación donde hay una persona que claramente da evidencia de que no es nacida de nuevo. No sé, es adúltero y sigue en adulterio, es un borracho, pero se congrega. Llega la hora de celebrar la mesa del Señor. ¿Debería esa persona, claramente identificada como un no cristiano, permitírsele participar en la mesa del Señor, sí o no? ¿Y por qué? Entonces las iglesias cuando dicen, oye, hay una persona que no tiene evidencia de ser nacido de nuevo, pero se congrega, ¿cuál sería la base bíblica para determinar si puede o no participar en la mesa del Señor? Porque si alguien dice no, ok, ¿basado en qué? Si alguien dice sí puede, también, ¿basado en qué? Si Judas participó, dicen algunos, entonces cualquiera puede participar, no hay ningún problema. Porque Jesús había dejado en claro que Judas no era nacido de nuevo. Judas no era de él. Y si como quiera le dieron el pan y la copa y le habla del pacto, y ahorita vamos a ver con detalle que les dice que es entregado por ustedes, y ahí está Judas, eso trae implicaciones, ¿verdad?, en las palabras de Jesús. Pero al contrario, si tú dices, no, Judas no estaba. Y si Judas no estaba, fue porque Jesús así lo decidió. Jesús no repartió el pan y la copa para establecer el nuevo pacto, sino hasta que Judas se fuera. Eso implicaría que Jesús no quiso celebrar el nuevo pacto, repartir el pan y la copa, sino hasta que Judas se fuera. Por consecuencia, nosotros deberíamos hacer lo mismo. No permitir que alguien que evidentemente no es cristiano participe de la mesa del Señor. ¿Se entiende? Entonces,
Quizás si eres nuevo aquí en Árbol Plantado, nunca has estado en la mesa del Señor, a lo mejor ni siquiera eres miembro de Árbol Plantado, eres un congregante, todos los congregantes son bienvenidos, aprovecho para aclarar. Dicen, oye, yo no soy cristiano, ¿puedo ir? Claro, si eres satánico, no importa. Cualquiera puede venir a escuchar. Oye, ¿y si llevo gorra? ¿Me van a dejar entrar? Claro, no hay ningún problema. Oye, pero es la casa del Señor. No sé quién te enseñó eso. La casa del Señor, el templo, el último fue destruido en el 70 después de Cristo, ¿verdad? Y no se ha vuelto a edificar, porque no tendría ningún sentido, porque la Biblia afirma que nosotros, los nacidos de nuevo, somos el templo del Señor. Así que nunca vas a entrar a la casa del Señor con gorra, porque yo soy la casa del Señor y todos los que han nacido de nuevo, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Oye, si voy en tenis y si voy en... Ven como tú quieras mientras no estés faltando a la ley, ¿verdad? Si quieres venirte desnudo, pues ven, pero aquí le hablamos a la policía. Por inmoral. Así que no hay ningún problema. Pero quizás de los que son nuevos aquí dicen, bueno, pues es que a mí no me importa mucho si Judas estaba o no estaba, ¿verdad? A fin de cuentas me da igual. Pero si ya tienes tiempo con nosotros y ya has entendido la importancia de ser bíblico, es algo que se tiene que resolver. Sobre todo porque afirmamos que somos bíblicos en lo que hacemos, ¿verdad? Y si alguien dijera, a ver, Árbol Plantado dice que es bíblico, ¿y ellos cómo celebran la mesa del Señor? Nosotros celebramos la mesa del Señor solo con los miembros de Árbol Plantado en un día especial para eso, no en una reunión general. Hay un día en el que nos citamos para venir a celebrar la mesa del Señor y especificamos que es solo para miembros. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué así? Porque si viene alguien y dice, oye, pues yo estoy buscando una iglesia, ¿puedo celebrar la mesa con ustedes? Le vamos a decir que no. ¿Y por qué? ¿Con qué derecho bíblico me niegas eso? Así que es algo que se tiene que saber responder. Y si perteneces a la iglesia y ves que otra iglesia dice, no, nosotros la celebramos todos los domingos con quien esté. Bueno, ¿por qué haces eso? ¿Cuál es tu base bíblica? O sea, tenemos que entender qué creemos y por qué lo creemos, ¿verdad? Cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Entonces, me parece que, dado las variantes y las diferencias en lo narrado en los 4 evangelios, aunque no hay contradicción, si tú consideras toda la información en un solo evento, tienes todo mucho más detallado de lo que sucedió, aunque no tengas claridad de qué sucedió primero. De todas maneras, tenemos que llegar a una conclusión bíblica. Lo que hagamos en los temas que no están claramente especificados, tenemos que hacerlo con una conciencia limpia. Es decir, aunque no diga Judas estuvo o no estuvo, tú tienes que hacer un análisis bíblico, llegar a una conclusión, de manera que lo que haces basado en la Biblia lo haces con una conciencia limpia, consciente de que quizás estás equivocado. Pero siendo uso de tu entendimiento y el conocimiento que Dios te dé, tú tienes que tener la conciencia limpia. Cuando yo analizo estos textos, yo llego a la conclusión de esto. No porque es la única conclusión posible, sino la que me parece que tiene más soporte bíblico, es la más coherente y razonable con la Escritura. Y al mismo tiempo afirmar, hay otros hermanos en Cristo que llegaron a conclusiones diferentes. Y no por eso no los reconozco como mis hermanos en Cristo. ¿Me explico? Esa debe ser la actitud de todo aquel que se dice bíblico. Porque si alguien dice, no, es así como se hace en mi congregación y todos los demás están mal. Y es más, si no lo haces como nosotros, entonces eres del diablo. Entonces ya no eres la iglesia de Jesucristo, sino una secta. Y de esas hay muchas y muy peligrosas. Entonces, es importante que nosotros determinemos cómo podemos explicar si Judas estuvo o no estuvo. Y no hoy, pero más adelante nos va a ayudar a detectar con un poco más detalle la situación de Judas al compararla con Pedro. Así que quiero reconocer primero y dejar en claro que aún si entre nosotros, porque decimos, lo dejamos solo a los que han nacido de nuevo, ¿verdad? Pero nosotros no vemos como Dios ve. La Biblia dice que nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Él ve el corazón. Nosotros no, nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos. Y eso implica que podemos ser engañados, ¿verdad? Así que no podemos asegurar a ciencia cierta que solo los nacidos de nuevo participan en la mesa del Señor con nosotros. Por eso hay que hacer la distinción entre iglesia visible e iglesia invisible. Le llamamos iglesia visible a todos aquellos que se congregan. Aquí está reunida la iglesia visible en Árbol Plantado.
porque hay muchas otras partes donde los cristianos se están reuniendo. Y si dicen que son cristianos y tienen lo que la Biblia dice acerca de lo que deben de hacer los cristianos al reunirse, entonces ellos también son iglesia visible. Y le llamamos visible porque nos basamos a lo que los ojos ven. Yo te veo aquí, que te bañaste, en el mejor de los casos, que te preparaste, que separaste tiempo y viniste aquí, ya sea que te sentaste a escuchar o te tocó servir, y yo asumo que dado que casi nadie en el mundo está dispuesto a hacer eso sin estar interesado en las cosas de Dios, asumimos que eres cristiano. Es más, si tú dices yo soy cristiano, pues te vamos a creer. La Biblia nos marca el camino para determinar si alguien es cristiano o no, pero eso se requiere tiempo y un proceso de disciplina que se tiene que seguir al pie de la letra para poder decir a alguien que dice que es cristiano en realidad no lo es, y es un proceso que toma tiempo. Entonces, entre nosotros habrá personas que dicen que son cristianos y que no tenemos ninguna evidencia para contradecirlo, y le vamos a creer. Le llamamos la iglesia visible, pero puede ser que no sea cristiano y esté participando con nosotros en la mesa del Señor y no nos damos cuenta. Pero luego también llamamos iglesia invisible aquella que nosotros no podemos ver, pero está compuesta por aquellos que nacieron de nuevo, solo los que nacieron de nuevo. Entonces, si supongamos que habemos aquí, no sé, 250 personas, para nosotros decimos la iglesia visible son 250 personas aquí reunidas. Pero quizás Jesús, Dios, diga, no, solo hay 50 personas reunidas que son parte de la iglesia de Cristo. Oye, pero yo cuento 250, sí, pero 100 de los que están ahí no son míos, diría Dios. Nosotros no lo podemos ver, pero Dios sí. Eso es lo que llamamos la iglesia invisible. Y esa no está dividida por congregaciones, ¿verdad? Es una en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad. Entonces, cuando nos reunimos a celebrar la mesa del Señor, nos reunimos, lo limitamos a la iglesia visible, porque no podemos ir más allá. Pero si detectamos, según el proceso que Jesús enseñó, Mateo 18, 15 al 17, que alguien no tiene la evidencia de ser cristiano, no lo dejamos participar en la mesa del Señor. ¿Se entiende? Hasta que existe esa evidencia o una clara sospecha por medio de evidencia de que no es cristiano, se le suspende a ese individuo de participar. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que pretendo explicar. Entonces, ¿qué pasa si los que se están reuniendo en la mesa del Señor, algunos no son cristianos? 1 Corintios 11, 18 al 21. Dice, en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Entonces, aunque nuestros ojos no pueden ver quién de los que están aquí son nacidos de nuevo y quién no, van a ser evidenciados con el tiempo al celebrar la mesa del Señor. Porque aquí mismo Pablo le están informando de Corintio que hay divisiones. Y dice Pablo, es necesario para que se demuestre quién tiene la aprobación de Dios y quién no. O sea, quién está bien y quién está mal. De manera que cuando se celebra la mesa del Señor, hay algo de mucha utilidad a la congregación que la celebra. Se manifiestan los que dicen que son cristianos, pero en realidad no lo son. Así que si al tomar la postura de que Judas no estuvo en la última cena, debemos reconocer que nos podemos equivocar, porque la Biblia no lo dice directamente. Pero aún si nos equivocamos, 1 Corintios 11, 28 al 29 dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Así que si Judas sí estuvo, tomó del pan y de la copa para su propia condena, y vimos que luego recibió el justo castigo de sus obras. Si entre nosotros alguien se hace pasar por cristiano y toma y bebe de la copa indignamente, dice, lo hace para su propia condena. O sea, no significa que si participa del pan y la copa se hace salvo, ¿verdad? O ya forma parte del nuevo pacto. No, se condena más a sí mismo por tratar de engañar a los demás. Así que, dejando eso en claro, vamos a tratar de explicar, y digo tratar de explicar porque puedo
muy eficiente a la hora de hacerlo, pero quisiera que viéramos cómo podemos llegar a una conclusión, tanto si crees que Judas estuvo o que Judas no estuvo. Pero a nosotros, los que han participado con nosotros en la mesa del Señor, pueden deducir nuestra postura, ¿verdad? Judas no estuvo presente. De hecho, fue una pregunta que me hicieron la semana pasada, ¿verdad? Si Judas estuvo presente o no. Yo adelanté, no estuvo presente. Pero ¿cómo es posible, Hernán, que tú digas que no se puede saber con claridad, pero también dices que no estuvo presente? Bueno, esa es la respuesta que todos debemos estar preparados para dar. Así que partamos un poco de lo que vimos. ¿Me ponen por favor la imagen otra vez? A los que son más observadores, quizás notaron que hay eventos que yo puse en negritas, ¿verdad? Y si te fijas con cuidado, son exactamente los mismos eventos en las 3 columnas. El primer evento en negritas es que Jesús predice la traición de Judas. Y el segundo es que predice la negación de Pedro, ¿verdad? Y lo puse en negritas intencionalmente para que veamos este punto, que en los 4 evangelios ese punto coincide. Jesús primero anuncia la traición de Judas, lo predice, y luego predice la negación de Pedro. Y eso es importante, porque eso sí coincide en los 4. Lo demás varía, pero esos 2 eventos, la predicción de la traición de Judas y la predicción de la traición de Pedro, son consistentes. Ahora, vamos a Lucas 22, versículo 20 al 24. Lucas 22, 20 al 24. Dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante y ya sigue narrando otra cosa. Pero esa es la información que nos da Lucas. Después de establecer el pacto, anuncia que uno que está ahí lo va a traicionar, ¿verdad? Y no deja claro quién es, ¿verdad? Pero dice, ay de aquel que lo traiciona. O sea, que le va a ir muy mal por haberlo traicionado. Luego vamos a Marcos, capítulo 14, versículos 18 al 21, donde nos da un poco más de información. Marcos 14, 18 al 21 dice, mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre será tal como es escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Aquí nos agrega el dato de que empezaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo? ¿Por qué seré en futuro? Porque el anuncio es que lo van a traicionar, ¿verdad? En futuro. Cada uno de los discípulos ahí se analiza, pero hay uno que ya sabe quién es, ¿verdad? El propio Judas. ¿Por qué? Porque ya tenía todo arreglado. Él estaba buscando el momento propicio para entregarlo. Así que todos se examinan a sí mismos, ¿acaso seré yo? Pero si todos hicieron esa pregunta, Judas también hizo esa pregunta, ¿verdad? Ahora, están en la mesa, les dice, ahí están todos, ¿verdad? Jesús y los 12. Según Lucas, ahí está Judas. Y si empiezan a hacer cada uno la pregunta, ¿qué le habría respondido Jesús a Judas cuando Judas dijera, ¿acaso seré yo? Ahora, ¿por qué Judas preguntaría eso? Se especifica que son todos, ¿verdad? Los que lo preguntaron. Ahora vamos a Mateo 26, versículo 21 al 25. Dice, mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como es escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar.
Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Ahora quiero que te imagines esa escena. ¿Por qué razón Judas pregunta? Si Judas sabe muy bien que es él quien ya tiene todo planeado para entregar a Jesús, para traicionarlo. Dices, bueno, no lo puedo responder con certeza porque la Biblia no lo especifica, pero fíjate la maquinación de Judas. Pasa por inocente, ve que todos preguntan, y está la pregunta de Judas al final, y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Ahora, ¿lo oyeron todos los demás o no? ¿Qué habrían hecho los demás si se enteran que Judas es quien lo va a traicionar? ¿Tú crees que hubieran seguido como si nada? Ahora, ¿quién era Judas? Más adelante nos da un poco de información. Era el tesorero, quien administraba el dinero. Normalmente el tesorero es a quien más confianza le tiene el grupo, ¿verdad? Porque saben que va a hacer buen uso del dinero. Así que, ¿cuál era la reputación de Judas entre los discípulos? De ser confiable. Tan confiable como para que se haga cargo del dinero. Sin embargo, nos registra que robaba de la bolsa del dinero y nadie se daba cuenta. Entonces te deja ver un poco de la personalidad de Judas, que a pesar de que él sabe que ya tiene todo arreglado para traicionarlo, y muy probablemente si hubiese sabido la ubicación antes de estar ahí, ahí mismo hubieran interrumpido la cena y lo hubieran aprendido. Pero pasa por inocente, seré yo, pero Jesús le dice, tú lo has dicho. Ahora, ¿los demás lo escucharon? Si tú buscas en los comentaristas, dicen, no lo escucharon, seguramente se lo dijo a Judas personalmente. Y si tú lees el Evangelio de Juan, se confirma que nadie entendió o escuchó lo que estaba pasando aquí. Pero si consideras el Evangelio de Juan, es el que nos proporciona mucho más detalle con respecto al anuncio o la predicción de Jesús de la traición de Judas. Vamos a Juan 13, versículo 18 al 26. Dice, no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe el que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo que Jesús amaba, o sea, el propio Juan que está escribiendo, así se refiere a sí mismo, el discípulo quien Jesús amaba, dice, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señales a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? Preguntó él, reclinándose sobre Jesús. ¿A quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato? Le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Nos revela más información. ¿Por qué? Porque él estuvo sentado al lado de Jesús. Cuando dice que se reclinó es porque si consideras que no están usando sillas, aunque las sillas existen, y están reclinados, reclinarse hacia Jesús es acercarse a hablar con él. Y la conversación entre ellos es muy cercana, los demás no lo van a escuchar. Pero Pedro le hace señas a Juan, pregúntale, lo que confirma que ahí está pegado Juan. Pero Pedro y Juan son los que organizaron la Pascua. Son dos de los tres del círculo más cercano, ¿verdad? A quienes a Jesús les mostró la transfiguración, con quienes se apartaba a orar regularmente. Estos tres, de esos dos, le preguntan a Jesús. ¿Por qué los demás no preguntaron? Nada más preguntaron, ¿sí yo? Y Jesús les contestaba que no. A Judas le dijo que sí. Pero fíjate la confianza de Pedro y Juan con Jesús. Que Pedro está lejos, pero sabe que le va a decir a Juan. Juan, pregúntale, y Jesús le dice, a quien le dé el bocado de pan, ese es. Y más adelante, si Dios le permite, analizaremos qué significaba en la cultura de ese tiempo darle un bocado a alguien. Era algo de mucho honor. Y Judas, versículo 25, lo leemos de nuevo. Señor, ¿quién es? Preguntó él, reclinándose sobre Jesús.
A quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato? Le contestó Jesús. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, versículo 27 al 30. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Esta es la segunda ocasión en que Satanás entra a Judas. No que entró 2 veces, sino que entró y salió, ¿verdad? O sea, no es que tenga doble porción de Satanás, sino que Satanás entra y sale y luego otra vez entra en Judas. Y suponemos, por lo que vamos a estudiar más adelante, que no lo dejó hasta que se suicidó. Es teoría. Pero aquí está el registro de la segunda vez que entra él. Ahora, pausa. Encontré algunos artículos que decían que eso no era posible, que tenía que ser una sola vez o que no podía entrar en él, etcétera, etcétera. Pero si tú consideras a Saúl, ¿se acuerdan del rey Saúl? Que un espíritu inmundo entraba en él, ¿y cómo le hacía para sentirse mejor? ¿Quién se acuerda? Tenían que traer un muchacho que tocaba el arpa. ¿Quién era? David. Y cuando David tocaba el arpa, el espíritu inmundo se apartaba de Saúl. Pero no fue una sola vez, sino que ese se convirtió en el oficio de David. Cada que el espíritu inmundo llegaba con Saúl, llamaban a David y el espíritu inmundo dejaba a Saúl y se sentía mejor. De manera que Saúl estaba endemoniado y luego no, endemoniado y luego no, endemoniado y luego no, ¿verdad? Y Saúl, dicen algunos, no, si estás endemoniado, deberías perder control de ti mismo. Deberías estar revolcándote en el suelo, echando espuma por la boca. Sí, hay un registro en los evangelios de un joven que le pasó eso, ¿verdad? Y también que el espíritu lo arrojaba al fuego o lo arrojaba al agua para matarlo. Pero también había una mujer que estaba encorvada en la sinagoga durante muchos años y también era obra de Satanás. Y Judas, que claramente se dice que Satanás entró en él, nunca echó espuma por la boca, ni se arrojaba al fuego ni al agua, ni era como el gadareno, que tenía fuerza sobrehumana y que ni siquiera podían contenerlo con cadenas. Lo único que hizo fue vender a Jesús. Así que tienes el caso de Saúl, que no echaba espuma por la boca ni nada, sino que él se sentía mal y el demonio entraba y salía de él. Si David tocaba, el demonio lo dejaba, pero Saúl no era de Dios, ¿verdad? En Saúl se cumple lo que Jesús dijo acerca de los espíritus inmundos. En otro pasaje Jesús dijo, cuando el espíritu sale del hombre, el espíritu inmundo anda por lugares desérticos. Y eso lo estudiamos con detalle cuando vemos lo que se hacía según la ley de Moisés en el sacrificio anual por los pecados, en el Yom Kippur, que uno de los 2 machos cabríos era soltado al desierto. Se consideraba la morada de demonios. Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares desérticos, era la creencia, ¿verdad? Está en el desierto, a donde Jesús fue llevado a ser tentado. Y dice que regresa y encuentra la casa de donde salió, limpia y adornada, toma 7 espíritus peores que él y vuelve a entrar, y ese hombre queda peor que como estaba antes. De manera que eso afirma la idea de que una persona puede estar endemoniada ocasionalmente y que no todos los endemoniados pierden control de sí mismos. ¿Me explico? Así que Satanás entró en él, dice el versículo 27. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de ahí, ya era de noche. Ahora ese es el punto al que quería llegar. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, ¿verdad? Entonces, considerando el relato de los evangelios, de los 4, cuando Jesús predice la traición de Judas, Judas se va, ¿verdad? Vimos, ¿en qué concuerdan los 4 evangelios? En que Jesús primero predice la traición de Judas y luego la negación de Pedro. Si tú lees Juan 13, 31 al 33, dice, cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir.
Luego nos brincamos al versículo 36 al 38. Dice, ¿y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y ahí se predice la negación de Pedro. Entonces, si tomamos en cuenta que cuando Jesús predice la traición de Judas, Judas se va, y luego predice la traición o la negación de Pedro. ¿Me ponen otra vez la imagen, por favor? Consideremos lo que dice Mateo y Marcos. El listado de eventos de Mateo y Marcos es, se sientan a la mesa, Jesús predice la traición de Judas, Jesús establece el nuevo pacto, y luego salen hacia el Monte de los Olivos, y luego Jesús predice la negación de Pedro. El punto importante aquí es que según Mateo y Marcos, Jesús da el pan y la copa a sus discípulos, estableciendo el nuevo pacto después de que predice la traición de Judas. Y cuando Jesús predice la traición de Judas, Judas se va. Por consecuencia, el pan y la copa se entregó a los 11 porque Judas ya se había ido. ¿Se entiende? Oye, pero Lucas dice lo contrario, ¿verdad? Lucas dice que primero fue el pan y la copa y luego anuncia la traición de Judas. Ok, pero Lucas en diferentes ocasiones muestra que no está registrando todo cronológicamente. Veamos un ejemplo, Lucas 3, versículo 18 al 20. Fíjate, 3, 18 al 20. Y con muchas otras palabras exhortaba a Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió el tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada, Herodías, y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Lucas está registrando que Juan fue encarcelado. Capítulo 3, versículos 18 al 20. Ahora, ¿qué dice 21 al 22? Los que siguen. Dice, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y a ver, ¿qué primero? ¿Juan fue encerrado en la cárcel y luego Jesús fue bautizado por Juan? No tiene sentido, ¿verdad? No puede ser que cronológicamente primero haya sido metido a la cárcel y luego bautizar a Jesús, porque ya no salió de la cárcel. Si tú sigues el relato, muere decapitado Juan el Bautista. Perdón si le arruiné la historia también a otro. Juan se muere, ¿verdad? Y también Jesús, ¿eh? Se van a sorprender. Entonces, fíjate bien, aquí hay una clara muestra, y me parece que es la más clara, de que no es un relato cronológico el de Lucas. De manera que podríamos decir, bueno, sin la predicción de la traición de Judas, Judas se marcha, y luego Mateo y Marcos dicen que se dio el pan y la copa, y luego la negación de Pedro, y Lucas no registra en orden cronológico, podemos concluir de forma bíblica y coherente que Judas no estaba en la mesa del Señor cuando se da el pan y la copa. Sin embargo, no podemos asegurarlo con certeza absoluta, ¿verdad? Pero alguno puede decir, espérame, ¿no te parece que es demasiado? O sea, ok, sí, descartas a Lucas, pero eso no significa que no pudo estar presente ahí. ¿Qué otro argumento podríamos dar? Bueno, hagamos un poco más. Las palabras de Jesús al dar el pan y la copa a sus discípulos. Mira, vamos a Mateo 26, versículo 27 al 29. Dice, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Pausa. Si Judas estuvo ahí y Jesús dijo esto al final, que no lo beberé hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre, ¿eso aplica a Judas? No. ¿Por qué? Porque Jesús dejó en claro que Judas no era de él.
Vamos a Juan 13, 9 al 11. Entonces, Señor, palabras de Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Es cuando Jesús le lavaba los pies a los discípulos y Pedro no se dejaba. Versículo 10, el que ya está bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía bien quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Fíjate bien, al lavar los pies a todos, Jesús les dice a todos que todos están limpios menos uno. Hace la aclaración. Cuando generaliza que todos están limpios, tiene que especificar menos uno, ¿verdad? Luego, Juan 13, 17 al 18. Dice, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Es cuando les da el ejemplo de la humildad, que bíblicamente, mientras más autoridad o responsabilidad tienes, más humilde debes de ser. Dice, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, yo sé a quiénes he escogido, pero eso es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. O sea, cuando les dice a todos en general, dichosos ustedes si lo ponen en práctica, tiene que especificar, no todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estaba Judas. Entonces, fíjate, le lava los pies y ahí está Judas y no habla en términos generales. Cuando lo hace, tiene que especificar, Judas no, ¿verdad? Uno no. Cuando habla de son dichosos y obedecen eso, todos van a ser dichosos, pero uno no. Siempre hace la especificación. Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. La pregunta es, si Judas al final es salvo, ¿por qué Jesús diría esto? Más le valdría a ese hombre no haber nacido. No tendría sentido las palabras de Jesús si Judas era salvo, ¿verdad? Siguiente, Juan 6, 70 al 71. Dice, ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Así que Jesús deja muy claro que Judas no es escogido por Jesús para salvación, sino que Judas es del diablo, ¿verdad? Entonces, si Jesús pasa el pan y la copa y les dice, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, esta es mi sangre que es derramada por ustedes, dice, no lo volveré a beber hasta que lo beba con ustedes en el reino de Dios, y no especifica que Judas no, me parece que es suficiente para concluir que dado que en las demás ocasiones, en ese mismo evento, tuvo que hacer la aclaración de que Judas no, y en este punto no hace la aclaración, podemos concluir con confianza, no con certeza, pero con confianza, que lo más probable es que Judas no estaba allí. ¿Se entiende? Así que esto tiene repercusiones con la manera en que vivimos la vida en la iglesia. Porque si consideras que Jesús, dejando en claro en todo momento que Judas no tiene parte con ellos, aunque no lo decía por nombre, ¿verdad? Pero deja en claro que Judas no es de él, no es escogido por él, es del diablo, más le valdría no haber nacido. Ay de Judas por lo que va a hacer, que no está limpio, que no puede ser dichoso para obedecer las cosas de Dios porque no es de Dios. Bueno, si Jesús sabe eso de Judas y espera que se vaya para celebrar la mesa del Señor, ¿qué deberíamos hacer nosotros en imitación de Jesús? Asegurarnos que solo los que vemos con los ojos que son cristianos participen de la mesa del Señor, y los que tengan evidencia de que no lo son, no deberíamos dejarlos participar. ¿Se entiende? Por ejemplo, puede que alguien no haya sido excomunicado todavía, y no voy a entrar en detalle porque estoy consciente que quizás alguien que me escucha ahorita va a decir, ¿cómo que comunicar? Expulsarlo. ¿Cómo que expulsarlo? Todavía hay personas que rasgan sus vestiduras cuando me escuchan decir o hablar de la expulsión de las personas. Y dicen, y a veces comentan, ¿quién eres tú para expulsar a alguien? Yo no soy nadie, pero fue lo que Jesús enseñó en Mateo
15 al 17, ¿verdad? Después del tercer paso, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyes, ganado a tu hermano. Si no, trae testigos. Si no los oye, dilo a la asamblea. Si no los oye, tenlo por gentil y publicano. En el contexto judío, un gentil y un publicano no son del pueblo de Dios, ¿verdad? Si después de decirlo a la asamblea, la persona insiste en pecar, no es del pueblo de Dios. Pablo lo dice todavía más directamente. Entreguen, hablando del inmoral que estaba con la mujer de su padre, dice, entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué significa eso? La palabra iglesia en griego es la asamblea, obviamente de los santos, los que han sido apartados del mundo. Todos son de Satanás, los que son de Dios forman parte de la iglesia de Cristo. Cuando dice Pablo, entreguen a este hombre a Satanás, ¿qué implica? Que ya no forma parte de la asamblea de los santos, ahora es del mundo. Esa es la expulsión, ¿verdad? Entonces, como congregación, cuando alguien tiene fuerte evidencia en su contra, aunque no haya terminado el proceso de juicio para determinar si efectivamente la evidencia confirma que ese hombre no se arrepiente de su pecado, que en el caso del inmoral en Corinto, un hombre que estaba saliendo con la mujer de su padre, podemos decir su madrastra, tenía una relación romántica, amorosa con su madrastra, dice, expúlsenlo. Eso ni siquiera entre los gentiles se tolera. Era más que obvio que esa persona no estaba siendo guiada por el Espíritu Santo. No porque lo había hecho y de inmediato lo expulsaron, sino porque ahí estaba y se congregaba como si nada pasara. Entonces, cuando tú tienes esa evidencia, aunque no hayas hecho todo el proceso de Mateo 18, pero es tan evidente que su falta de arrepentimiento en algo así demuestra que no es hijo de Dios, ¿qué deberíamos hacer si cae en la mesa del Señor cuando tiene toda esta evidencia en su contra? ¿Debería de participar o no en la mesa del Señor? La conclusión en la que llegamos, partiendo de lo que leímos en la Biblia, es no se puede. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para impedírselo? Yo no soy nadie, pero es lo que Jesús hizo. Y estamos llamados a ser imitadores de Cristo. ¿Se entiende? Dicen, oye, pero pobrecito, va a sentir muy feo. Sí. Oye, pero estás trayendo división. En lugar de unirlo con amor, lo cortas. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? ¿Y dónde está el amor si Dios es amor? Sí, pero Jesús fue el que mandó que hiciéramos esto. ¿Cómo puede ser Jesús amoroso y al mismo tiempo pedir que expulsemos a alguien? Lee 1 Corintios 13. Dice que el amor no se deleita en la maldad. ¿Verdad? ¿Qué implica que el amor no se deleita en la maldad? Que no puede quedar pasivo, viendo que al que ama hace lo malo. No puede complacerse en alguien que hace lo malo y que al mismo tiempo lo ama. No se puede, tiene que confrontarlo. El amor bíblico implica confrontación, ¿verdad? Entonces, en el caso de Judas, y quisiera dejar esto muy claro porque estamos partiendo de lo que Jesús hizo. ¿Se siente feo negarle a alguien que participe en la mesa del Señor? Sí. ¿Le va a doler a ese que no se le permite? Sí. ¿Se va a sentir despreciado y puesto aparte? Sí. ¿Va a pensar que no lo amamos? Sí. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos imitar a Cristo. ¿Se entiende? Esa es la razón. No porque nos sintamos superiores o más santos o limpios que el que lo hace, porque todos pecamos. La diferencia es que la Biblia dice que algunos, a los que son sus hijos, los disciplina y los corrija, y a los que no, no. De manera que alguien insiste en pecar sin arrepentirse, pone en evidencia que no es hijo, porque la Biblia afirma que a sus hijos los corrige, los azota, los disciplina. Todo el que sea padre
o madre debe entender perfectamente bien este asunto. Si no castigas a tus hijos, no los amas. Dicen, ¿cómo? No los castigo porque van a sentir feo y porque como los amo mucho, no quiero que sientan feo. Bueno, eso es un engaño del mundo. Porque si realmente amas a tus hijos, aunque sienta feo, eso es lo mejor para ellos. De hecho, ojalá que sienta bien feo. ¿Por qué? Porque eso le va a quitar las ganas de volver a hacerlo. ¿Verdad? Pero es que yo lo amo, por eso. Porque lo amas. ¿Se entiende? ¿Quién de los padres de familia aquí sufrió la primera vez que le tuvieron que poner vacunas a sus hijos? ¿Quién se acuerda? ¿No? Ya te acuerdas, ¿verdad? Pero ¿qué se siente que llevas al bebé, que confía en ti, que no se espera lo que le va a pasar y tú lo entregas en manos de su torturador para que le ponga la inyección? Y hay de enfermeras a enfermeras, ¿verdad? Hay unas que quién sabe cómo le hacen que el bebé ni se da cuenta, pero hay otras que parece que es tiro de dardos. Ándele, y el niño empieza a llorar. ¿Qué se siente que tú lo estás llevando a ese dolor y lo ves como sufre, pero lo necesita? Y yo he visto que hay papás que mejor no van. O lo llevan, pero tú pasa, yo no quiero ver. Oye, sí entiendo que se siente muy feo, pero tienes un serio problema. Porque ¿qué vas a hacer con tu hijo cuando siga haciendo cosas equivocadas y que necesita la corrección y no te atreves a corregirlo? Es un serio problema. Entonces, cuando hablamos de la congregación en la iglesia y la Biblia dice que debemos vernos como hermanos en Cristo y de repente alguno pone en evidencia que es muy probable que no sea un hermano en Cristo por su comportamiento, por su falta de evidencia de arrepentimiento, va a ser un proceso doloroso. Es inevitable, pero es necesario. ¿Se entiende? Entonces, fíjate la perspectiva de Jesús. Va a establecer el nuevo pacto y según nuestro análisis se asegura que Judas no esté. Y luego Jesús ordena, y lo analizaremos más adelante, hagan esto en memoria de mí. Estamos llamados a repetirlo. Nos reunimos. Pablo dice, cada uno examínese a sí mismo para que no tomes indignamente de la mesa del Señor. Y es un llamado a lo personal porque nosotros no sabemos qué andas haciendo. Cada uno se examina de manera que pone en orden tu vida para que participes de la mesa del Señor sin que tu conciencia te acuse de hipocresía, porque estás viviendo de una forma contraria a lo que dice la Escritura y al mismo tiempo en la mesa del Señor te portas como si fueras cristiano. Pero aquellos que son evidenciados por Dios, les vamos a negar participar en la mesa del Señor. No importa quién seas, ni qué responsabilidad tengas en la iglesia. Y lo hacemos por obediencia a Cristo, aunque duela. ¿Se entiende? Entonces fíjate cómo algo que parece insignificante, ¿estuvo o no estuvo Judas? A mí me da igual, ¿verdad? Gracias. Algo que parece insignificante, saber o no si estuvo Judas ahí, dices, ¿eso qué? Eso no me ayuda en la salvación. Y dices, sí, no es para que te salves, pero determina lo que va a hacer la congregación. ¿Cómo vas a lidiar con esos problemas en la congregación? Pequeños detalles que se pueden pasar totalmente desapercibidos, que parece que no son importantes, ni siquiera interesantes, y son determinantes para que la congregación sepa cómo enfrentar los problemas. Ahí está la clave del esfuerzo por ser bíblicos, el esfuerzo por profundizar. Tienes que ver muchas cosas que están ahí, que no están claramente así escritas, pero que sí puedes escudriñar y empezar a unir la información y determinar un camino coherente con la Escritura, sin contradicción. La conclusión a la que llegamos no trae ninguna contradicción con los registros. De hecho, me parece mucho más conflictivo tratar de demostrar que Judas sí estuvo, porque tendrías que explicar por qué Jesús no hizo la aclaración que sí estuvo haciendo momentos antes de hacer el nuevo pacto.
pero respetamos a la conclusión que lleguen los demás hermanos en Cristo. Pero fíjate bien, las cosas que tienes que tener en mente a la hora de establecer cómo debe comportarse la congregación ante una situación particular. Ahí es donde se debe reflejar el interés en ser bíblicos, no el criterio del pastor, no de que yo diga, no, para mí que se vaya de una vez, o para mí todavía puede participar de la mesa del Señor, no hay problema, yo le doy chance porque es mi familiar o es mi compadre o no sé, ya tiene mucho tiempo aquí en la iglesia, es el que ofrenda mucho, eso no tiene nada que ver. Todos somos hermanos en Cristo. Jesús dijo, no llamen a nadie maestro. Todos tenemos un maestro. No le llames a nadie padre. Todos tenemos un padre. Ojo a nuestros amigos católicos, ¿cómo le llaman al Papa? El Santo Padre. De hecho, ¿qué significa Papa? Clara la instrucción de que no llames a nadie así. Todos somos hermanos y tenemos un mismo hermano mayor, Jesús. Por eso es que tenemos que tener la capacidad y la humildad de sujetarnos a lo que la Biblia dice. Y cuando no es claro, como lo que estudiamos hoy, bueno, ¿cuál es el camino bíblico para llegar a una conclusión? Dejando en claro que podemos equivocarnos, pero nuestra conciencia está limpia de que estamos llegando a una conclusión que no contradice la Escritura y que es coherente y tiene suficiente evidencia bíblica. Si alguien después encuentra muchos mejores argumentos que esta postura, la vamos a considerar. ¿Me explico? Entonces, cuando escuches, porque hace poquito subí una foto a un grupo que tenemos en los diáconos, de una foto que decía Iglesia Pentecostal Reformada. Y la verdad es que me hizo pensar mucho, porque decir pentecostal y reformado, aunque en ciertas causas es posible, la gran mayoría de nuestros amigos y quizás algunos hermanos pentecostales no tienen nada de reformados, ¿verdad? Pero como eso se vuelve una búsqueda de las personas, cuando dicen, busco una iglesia reformada, y dices, no, pues yo me llamo iglesia bíblica no sé qué, pero no me llamo reformado, se me va la gente. Pero si yo le agrego la palabra reformada al nombre de mi iglesia, muchos que están buscando iglesias reformadas van a venir a la mía, ¿verdad? Es como una vez fui a comprar unas botas vaqueras. No me he visto así. Y no tiene malo si me vistiera así. Pero era el 20 de noviembre y íbamos a ir disfrazados. Necesitaba unas botas. Por supuesto que no me iba a comprar unas botas nuevas. Están bien caras. Así que fue a un tianguis. Y había un señor, un viejito, que vendía ahí muchos pares de botas. Y yo le dije, ¿esas cuánto cuesta? No, pues que cuesta, bien baratas, no me acuerdo cuánto, pero bien baratas. Obviamente son usadas. Yo las necesito nomás para mi disfraz. No, no hay demonios en esa ropa. Porque ya me han dicho ese argumento, pero tiene demonios y cuando te las pongas se te pasan los demonios. No, porque el Espíritu Santo mora en mí y no hay comunión, la luz con las tinieblas, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto esas botas? Bien baratas. ¿Qué números son? Fíjate la astucia de este viejito que tiene colmillo para vender. ¿Qué números son? ¿Qué número eres? 7.5. Son 7.5. Que mira, es una señal de Dios. Estas son las botas para mí. ¿Ok? No me las probé, le creí. Dije, ¿por qué un viejito me mentiría, verdad? Cuando llego a probármela, tanto así me sobraba de la bota, ¿verdad? Me engañó. Solución, periódico. Salí del paso, llevé mi disfraz. Pero fíjate, ¿qué buscas? Esto es. Eso es lo que estoy viendo que están empezando a hacer las congregaciones que no son bíblicas, pero quieren que la gente vaya. Están empezando a agregar el adjetivo bíblico a sus nombres. Iglesia del fuego del último tiempo, bíblica. Y también están agregando bíblica reformada. Estoy seguro que ni saben qué significa eso.
pero ya lo están agregando. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente está buscando. ¿No me crees? Fíjate una publicación en Facebook donde alguien diga, ¿conoces alguna iglesia bíblica? Y fíjate el listado de iglesias que va a aparecer ahí, que son cualquier cosa menos bíblicas. Y lo ponen con seguridad, mi iglesia es bíblica. Y luego tú analizas lo que se enseña en esa iglesia y dices, por supuesto que es todo menos bíblica, de hecho es antibíblica. Pero ya le dijeron a las personas que ellos son bíblicos y se lo creen. Y ya están diciéndoles que son reformadas. Ahora, ¿qué significa que sea reformada? Hay varios sentidos de la palabra reformada. O te refieres a una ortodoxia específica de las iglesias reformadas y en la liturgia y en la teología de pacto, o te refieres a reformada en el sentido de que estás en alguna especie de confesión particular, o a lo que la palabra significa reformado, que es volver a la Escritura, que eso es como nos calificamos nosotros. De hecho, en el logo de árbol plantado dice Ecclesia en latín, semper reformanda secundum verbi Dei. La iglesia siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Ser una iglesia reformada en el sentido que nosotros nos identificamos es una iglesia que siempre va a la Escritura para poder determinar qué debe de hacer. Y siempre, no que ya fuimos una vez y así quedamos, sino que constantemente, siempre, en todo lo que haces, tienes que ir a la Escritura. Y si tienes que hacer ajustes, los haces para hacer lo que la Escritura dice. Así que tengan mucho cuidado. Y las iglesias se llaman bíblicas a sí mismas, no lo son, a menos que lo demuestren en sus predicaciones y en la manera en que hacen las cosas. Se dicen reformadas y no lo son, a menos que demuestren que lo que hacen tiene un fundamento bíblico. Cuando no es claro en la Biblia lo que están haciendo, tienen que tener una forma de explicar cómo concluyen a pesar de que no hay claridad. ¿Se entiende? Y entonces puedes decir, sí, en el sentido de una iglesia reformada, una que va a la Escritura, lo son. En el sentido de que son una iglesia bíblica, que lo que predican es bíblico, analiza las predicaciones. No porque lean un versículo que está en la Biblia, significa que son bíblicos, sino cómo lo interpretas. Entonces el objetivo que dije que trataría de explicar es ese particularmente. ¿Cómo le hacemos para ser bíblicos en lo que no es claro en la Biblia? ¿Cómo podemos asegurar que estamos siendo bíblicos en temas como estos? Bueno, ahí está el examen, el análisis, la manera en que interpretamos la exégesis para llegar a una conclusión y al mismo tiempo reconocer que podemos estar equivocados, pero tenemos la conciencia limpia. Estamos haciendo uso de la Escritura para determinarlo. ¿Ok? Partiendo de aquí y aclarando estas diferencias, ahora sí, podemos tomar un camino a seguir y hay que analizar con más detalle a Judas. Aunque, todavía no estoy muy seguro, pero Juan y Lucas registran que antes de anunciar la traición de Judas, los discípulos tuvieron un altercado. ¿Quién era el mayor? La próxima semana, si Dios lo permite, empezaremos por ahí. Y luego examinaremos a Judas. ¿Por qué Judas? Si Dios elige a las personas, ¿por qué no elige a Judas? ¿Por qué si Pedro también traicionó a Jesús negándolo, por qué Pedro no se perdió? Son cosas importantes que quizás algunos de aquí ya las conocen, pero tenemos muchos nuevos entre nosotros que quizás es la primera vez que van a entrar a esos temas. Y quisiera dejar suficiente detalle para que puedan concluir bíblicamente cuál es la diferencia entre Judas y Pedro. ¿Ok? Bueno, vamos a ponernos de pie para orar. Meditemos en esto. Espero que al analizar este tema veas que sí hay forma de aterrizar las cosas en la Escritura, que sí podemos y debemos ir a la Escritura para determinar qué hacemos y que si lo hacemos como congregación, lo menos que se espera es que lo hagas en tu propia vida.
¿Me explico? Que cuando vas a tomar una decisión, a veces relevante, importante, a veces no tanto, hagas el ejercicio que hicimos hoy. Porque sé que cuando tomamos decisiones, no todo está en la Biblia, claramente, ¿verdad? Me han preguntado personas, quiero saber si tomo el trabajo A o el trabajo B. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Nunca va a decir la Biblia nada de el trabajo A o el trabajo B. Pero si hay más información sobre la voluntad de Dios y cómo la puedes conocer, y partiendo de esa información determinar cómo saber si la decisión que vas a tomar es voluntad de Dios o no. Aunque la Biblia no habla claramente de tu trabajo A o B, si hay información sobre la voluntad de Dios y eso te ayuda a tomar decisiones. De manera que tú vayas con la conciencia limpia de que te vas al trabajo A, aunque no tengas la certeza de que esa es la mejor opción, pero que tomaste como referencia lo que la Escritura dice, para que humanamente hablando decidas en base a lo que a Dios le parece bien. Y si te equivocas, es un error honesto, ¿verdad? Me equivoqué, quizás no interpreté bien, bueno, necesito ayuda. A la otra que vaya a interpretar yo, voy a validarlo con alguien que creo que sabe más que yo. Y entonces te haces más robusto en la aplicación bíblica y empiezas a decidir lo que haces, no así de, a ver qué me dijo la comadre, qué me dijo el vecino, no, ¿qué dice la Escritura? Decir que es cristiano puede ser muy fácil, vivir como uno es difícil. Decidir como cristiano es complicado. Es mucho más fácil decidir sin tomar en cuenta la Biblia. Pero eso en ninguna manera asegura que vas en el camino de santidad que debes seguir. Por eso estamos sujetos a lo que la Escritura dice, a lo mejor de nuestra capacidad humana. Dios controla todo lo demás, pero humíllate ante Dios y dile, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Ayúdame a entender con tu palabra lo que debo hacer. Esa es la característica que debemos de tener todos los que nos decimos cristianos, que nos humillamos ante Él. No lo invitamos a ser parte de nuestros planes. No le decimos, Señor, bendice mi proyecto. No, Señor, ayúdame, muéstrame si esto es tuyo o no. Y si no es tuyo, no me permitas hacerlo. Por más que yo lo desee, no me dejes hacerlo. Por más que le haya invertido dinero, por favor, Señor, prefiero perder ese dinero que andar en rebeldía. Ese debe ser nuestro enfoque. Así que vamos a orar. Señor, enséñanos a discernir. Hay cosas que son claramente reveladas, Señor, y no tenemos excusa cuando no seguimos tus instrucciones. Pero en aquello, Señor, que tenemos que tomar decisiones, en aquello en lo que tenemos que permitir o prohibir, no nos permita, Señor, no nos dejes decidir como mejor nos parezca, sin tomar en cuenta tu palabra. Tu palabra enseña, Señor, que has revelado tu voluntad preceptiva por medio de lo que tenemos escrito. Pero podemos deducir que tu voluntad decretiva, la que nunca dejará de cumplirse, es secreta. Solo tú la conoces. Pero, Señor, nos has enseñado a orar, nos has enseñado a buscar, a escudriñar. Quizás no existe la respuesta explícita y directa en la Biblia, pero sí nos has dado los elementos para razonar, para escudriñar, para profundizar y concluir si algo es de acuerdo a tu palabra o no. Enséñanos, Padre, a vivir sujetos a tu palabra, a tenerla en primer lugar en nuestras vidas, que sea la máxima autoridad lo que dice tu palabra, Señor, de manera que podamos vivir con una conciencia limpia, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, que podamos decir que hemos hecho todo lo que está en nuestras manos por hacer lo que a ti te agrada, Señor, y que sabemos que estando en este cuerpo estamos sujetos todavía, Señor, a errores, a corrupción, a tropiezos, a pecado, pero pone en nosotros la evidencia de que somos tus hijos, Señor, corrigiéndonos, disciplinándonos, de manera que nos apartamos de aquello que no te agrada
que muramos a nosotros mismos, como dice la palabra, y vivamos para ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, y muéstranos lo que debemos hacer y danos la capacidad de hacer eso que nos muestras hacer. Porque sin ti, Señor, no somos nada. Tu palabra enseña que tú pones el querer como el hacer según tu voluntad. Así que te rogamos, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer, de buscarte, de escudriñar tu palabra, de rogarte en oración, de pedir que nos abras el entendimiento, que nos permitas crecer en conocimiento, en sabiduría, aplicando lo que nos permites conocer, de manera, Señor, que quede evidenciado que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo porque somos tuyos. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo nos guía y nunca nos dejas, que no nos entregas a nuestros deseos, Señor. Te pedimos tener la evidencia clara para nosotros mismos y para nuestros hermanos, que todos puedan ver, Señor, que soy hijo tuyo, aun aquellos que no te conocen, que quede en evidencia que no soy de este mundo. Y cada vez, Señor, crezco en parecerme a ti. Gracias, porque sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad no será hecho y sabemos que te agrada, que te roguemos que nos permitas obedecerte y crecer en ti, de manera que sabemos que lo harás. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Y tendremos 15 minutos como máximo para responder. Alguno ya me comentó que no les doy chance de escribir las preguntas. Que quiero empezar a leerlas ya y no alcanzan a formularlas, así que bueno, les voy a dar chance. Mientras puedo, ya veo que hay algunas preguntas ahí. El tiempo empieza a correr cuando empiece a leerlas, ¿verdad? Mientras comento y espero que evitar confusión, me comentaron, ya ven que se están publicando videos cortos en la página de Facebook de Árbol Plantado. Las predicaciones las puedes encontrar en el canal de YouTube, completas, también en Facebook. Es difícil ubicarlas en Facebook porque no hay una herramienta útil, pero en el canal de YouTube sí. Y hay dos cosas que quiero aclarar. Número uno, nos han comentado que de repente pasan comerciales y que esos comerciales a veces son contradictorios a la vida cristiana, ¿verdad? Por lo que anuncian. Bueno, queremos aclarar, nosotros no monetizamos en nuestro canal. Los comerciales que ahí ves son forzosos por las políticas de YouTube. Y ellos los ponen porque consideran que hay suficiente audiencia como para que ellos puedan sacar un beneficio. Así que no estamos monetizando. No significa que esté mal que monetices, pero siempre ha sido nuestro propósito que todo se haga gratuitamente. Y no estamos tratando de beneficiarnos económicamente de ninguna manera. Así que nosotros no monetizamos en nuestros canales, ni en YouTube ni en ningún otro. Y si tú ves comerciales en el canal de YouTube, están fuera de nuestro control. Porque la otra vez vi que estaban anunciando cerveza y no sé qué otra cosa. Dice, ¿cómo estás hablando ahí de el tema de no vivir como el mundo y luego cerveza, no sé qué? Dices, ¿qué onda? No está en nuestro control y no lo podemos evitar. Son las políticas que están así. Entonces, nada más aclarar que no nos estamos beneficiando económicamente con esos comerciales ni con ningún otro tipo de comercial. Número uno. Número dos, hubo un video en particular donde yo hablé sobre Jesús y Adán y la comparación entre estos y dije que ambos fueron creados en la misma condición. Por eso, el segundo Adán, la buena noticia de Jesús es que Jesús no peca, pero que Adán sí pecó. Y algunos preguntaron, ¿cómo es que yo digo que Jesús fue creado? Si Jesús es Dios, Él no fue creado. Obviamente, cuando hablo de el primer Adán y el segundo Adán, quiero hacer esta aclaración, estoy hablando de Adán, su naturaleza humana, y la naturaleza humana de Cristo, ¿verdad? Y la naturaleza humana de Cristo, puesto que es humana, no es eterna, fue creada. Fue creada en la concepción, que es cuando empieza la vida, ¿verdad? Entonces, cuando yo afirmo que Jesús, el segundo Adán, y Adán fueron creados, estoy teológicamente correcto, porque la naturaleza humana de Jesús fue creada. Su naturaleza divina, por supuesto que no. Al ser divino es eterno, pero su naturaleza humana sí fue creada. No estoy diciendo que Jesús, naturaleza humana y divina, fue creado, no, solo la naturaleza humana. Entonces espero que no haya más confusión con ese punto. Y ahora sí ya tuvieron algo de tiempo, ¿verdad? En
escribir sus preguntas. Empiezo a leer. Dice Alex García, si nadie escuchó lo que Jesús le dijo a Judas, ¿cómo es que está registrado lo que nadie escuchó? Tomando en cuenta que alguien específicamente decidió declarar que el escritor lo registre, aunque claramente todo es inspirado, pero considerado que probablemente alguien lo pudo escuchar y por eso fue registrado. Muy buena pregunta. Acuérdate que los apóstoles no entendieron nada de lo que sucedió hasta que Jesús les abrió el entendimiento una vez que se apareció a ellos resucitado. Y lo que ellos hicieron fue recorrer todas las vivencias que tuvieron y detectar todo lo que Jesús había dicho que ellos no habían podido comprender y dejarlo claro. De la misma manera, sabemos lo que pasó cuando Pilato habló con Jesús, incluso a solas, ¿verdad? Sabemos lo que pasó con Herodes. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque se junta la información de los relatos y se registra. Entonces, cuando Juan registra que él sí sabía, porque Jesús le reveló quién era, ¿verdad? Y por el relato de Juan estaba a un lado de Jesús. Si Judas escuchó o si Jesús le dijo a Judas, Juan estuvo ahí a un lado y Judas ya sabía porque Jesús le reveló quién era. De manera que la información que registra Mateo o Marcos, que se supone registra las vivencias de Pedro, no era una información exclusiva que ellos tenían, sino que es lo que se dedujo después de analizar todo lo que había pasado. Por eso es que podemos tener información de cosas que los discípulos no presenciaron. Por ejemplo, ¿cómo es que Marcos sabe lo que pasó? Que se lo contó Pedro, ¿verdad? ¿Cómo es que Lucas supo? Porque lo investigó. Lo que está relatando Juan es sus vivencias más lo que pudieron deducir juntos después de que Jesús resucitó. Por eso es que podemos tener esa información. Siguiente, Sergio Navarro, buen día pastor, pregunta de Rosalba Sierra, ¿a qué se refiere cuando dice Mateo 27:3 que Jesús aventó las monedas, que Judas aventó las monedas, arrepentido? Gracias. ¿Qué se refiere? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante cuando examinemos exactamente el caso de Judas, pero lo que podemos ver es que Judas rechaza ese dinero porque se siente culpable, ¿verdad? Pero decir que está arrepentido no se deduce inmediatamente después de arrojar las monedas, porque el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar. Y el arrepentimiento, según la Escritura, Dios lo da. Entonces, una persona que hace algo muy malo puede tener remordimiento y hacer cosas que indicarían que repudia lo que hizo y al mismo tiempo no está arrepentido. Siempre uso el caso del que se embriaga. El que se embriaga y tiene resaca al día siguiente, jura que jamás va a volver a hacerlo y se arrepiente y no quiere saber nada de la cerveza y dice, ya no volveré a las fiestas con ustedes, nada gano, llega el fin de semana y se va otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues no dijiste que ya no querías cerveza y toda la semana no tomaste y ya no le hablaste a tus amigos de fiesta. Sí, porque me dio mucho coraje, pero después se me quitó, ¿verdad? Entonces, remordimiento implica que no estás complacido con lo que hiciste. Quizás te disgusta en ese momento lo que hiciste, pero no estás arrepentido porque lo vas a volver a hacer. Sigues deleitándote en eso, aunque temporalmente no. Esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Y en el caso de Judas, ¿le remuerde la conciencia? Sí. ¿Se arrepintió? No. Jesús dejó en claro que él era del diablo, ¿verdad? Siguiente, Javier Segura dice, bajo toda esta enseñanza, ¿por qué se permite que los hijos de los miembros participen del pan y el vino? No encuentro el fundamento bíblico en la última cena, solo fueron los discípulos, sus familias no fueron invitadas. Precisamente por lo mismo, piensa en el requisito de los ancianos u obispos que tengan hijos fieles, dice. Cuando tú analizas lo que es fieles, viene de pistis, ¿verdad? Tiene que ver no necesariamente con que sean cristianos, sino que sean sujetos. Ahora, tú esperas que cuando tienes una familia cristiana y tus hijos son cristianos y no tienen edad de decidir, no tienes por qué tratarlos como si no lo fueran, ¿verdad? Son parte de la iglesia en el sentido de que no tienen la responsabilidad en el grado de que les vamos a demandar según la disciplina de la iglesia, porque lo que los hijos hacen aquí en la congregación es responsabilidad de sus padres. Pero cuando ya tienen edad para solicitar la membresía y que sean responsables de sus propias acciones, entonces queda a su criterio si son cristianos o no. Eso sí lo quiero dejar bien en claro, ¿verdad? Si tú tienes un hijo, no sé, de 19 años, 18 años, y él no quiere nada con la iglesia,
Pero tú dices, no, tú vas conmigo porque tú eres cristiano y te la traes a la mesa del Señor y tratas de forzar la vida cristiana en alguien que ha decidido no seguir a Cristo, no le haces ningún bien, ¿verdad? En ningún momento en la Escritura se nos llama a forzar el cristianismo en alguien. Pero si tienes un hijo de 8, 9, 10 años y todavía no tiene capacidad ni edad para decidir, y si fue criado por ti en un entorno cristiano, el caso de ellos es muy particular, porque es cristiano o no, no lo puedes saber, porque ya viven como cristianos, ¿verdad? Yo no soy de cuna cristiana, como dicen, yo no nací en una familia cristiana. Para mí era muy claro el antes y el después de Cristo. A los 19 años de edad, Dios me hizo nacer de nuevo. Y era una vida totalmente distinta a la que yo llevaba. Pero mis hijos, que viven con principios cristianos y en una familia cristiana, difícilmente van a tener un antes y un después si es que son regenerados. Quizás ya son regenerados y no nos damos cuenta. Es como tratar de ver el nuevo nacimiento de Juan el Bautista, si desde el vientre reconocía quién era Jesús. Entonces, en ese contexto, nuestros hijos no pueden ser tomados como no regenerados si viven como cristianos porque están sujetos a nosotros. Pero a partir de cierta edad, ellos, los padres, deben de pedir que sus hijos tomen la decisión. Y si no les interesa venir a la iglesia y tú los traes a la mesa del Señor, estás haciendo algo mal. Entonces, si dices, bueno, mi hijo tiene 23, vive de lo peor, pero lo quiero traer a la mesa del Señor, te vas a decir, no estás haciendo las cosas bien, ¿verdad? Precisamente por el mismo principio. Pero dado que nuestros hijos están en una familia cristiana y un ambiente cristiano, se vuelve muy complejo decir no son cristianos, no lo podemos saber. Entonces, ante la duda, le decimos queda al criterio de los padres, ¿verdad? Queda al criterio de los padres traer los hijos. De hecho, nuestros hijos, los que no son miembros de la iglesia, no pueden participar independientemente en los ministerios. Si algún padre dice, mi hijo va a participar, lo hace bajo el cuidado y la responsabilidad de su padre. Para que pueda desempeñarse en algún ministerio, es el padre que se hace responsable de él. Cuando ya es miembro de la iglesia, él es responsable de sí mismo. Y si hace algo, no vamos a hablar con su papá, vamos a hablar con él, ¿verdad? Vamos a seguir el proceso con él. Entonces, yo sé que ellos, los discípulos que estaban ahí, no tienen a sus familias, pero también hay que considerar que todos dejaron todo lo que tenían por seguir a Cristo, ¿verdad? Y Pedro fue muy claro que lo había dejado todo. Eso implica que su mujer y sus hijos, si los tenía, no quisieron seguir el camino de Dios. Por eso Pedro estaba solo. Pero después vemos que Pedro iba acompañado de una hermana que también se puede traducir como esposa, que implica que muy probablemente era su esposa, no sabemos si es la misma o si era otra. Y si tuvo hijos, tuvieron que haber participado. Entonces, el contexto de los apóstoles en la mesa del Señor, en la última cena, es que ellos habían dejado todo, es porque ninguno de sus familiares quiso seguir el camino de Dios. Puesto que no tenemos la capacidad de que nuestros hijos sean descartados como no cristianos porque viven como tales, se les invita o se les permite participar en ciertas cosas. Pero si tu hijo tiene edad suficiente y sabes que no tiene evidencia de ser cristiano y nosotros no sabemos que tu hijo se porta así porque no sabemos, no te lo vamos a impedir porque asumimos que tú tienes responsabilidad de eso, ¿verdad? Pero si tú tienes la evidencia de que no es un cristiano por cómo vive, no lo traigas a la mesa del Señor, ¿verdad? Porque no sería coherente con la Escritura. Por eso es que es muy delicado tratar de nosotros decir, ningún hijo de miembro viene, porque no podemos determinar quiénes sí y quiénes no. Eso queda al criterio de los padres. Espero que haya más claridad en ese tema. Siguiente, Sergio Navarro. ¿Acaso el pan y la copa que usaron los mismos apóstoles tenía valor en sí mismo? Más bien solo estaban representando lo que iba a suceder con la muerte de Jesús. Y lo que realmente importa o tiene valor es la obra del Espíritu Santo en el hombre, quien Dios salva. Gracias. Mira, más adelante, si Dios permite, hablaremos de las distintas posturas. Pero lo que nosotros hemos dejado en claro es que es un símbolo, ¿verdad? Está hablando de lo que el pan representaba, el cuerpo, y lo que la copa representaba, la sangre de Cristo. Y en ninguna manera tomar del pan y la copa te hace más cristiano o te salva, ni nada por el estilo. Pero tenemos el mandato de hacerlo en memoria de Jesús. Por eso necesitamos entrar ahí para saber cómo replicamos lo que Jesús hizo, saber quién participa y quién no. Pero no porque el pan y la copa sea algo en sí mismo que cambia a la persona, sino que debe estar limitado a aquellos que son parte del nuevo pacto. Siguiente, Les García. De acuerdo a Lucas, sabiendo que sus registros no son cronológicos,
Este es un problema de la historia de la Iglesia y los concilios, quienes ayudaron a recopilar todos los libros, recordándole también a los errores de traducción, etcétera. No, el hecho de que no sea cronológico no representa ningún problema para la literatura de aquel tiempo. En aquel entonces no tienen el rigor que nosotros tenemos en la actualidad. En aquel entonces, con que narraras los eventos, ni siquiera era necesario poner fechas. De hecho, lo asombroso es que Lucas sí puso referencias cuando no era necesario ponerlas. Es como he leído algunos especialistas en este tema. Lucas era un experto en lo que estaba haciendo. Tenía un enfoque histórico mucho más crítico y avanzado que lo que era normal en su tiempo. Por eso es que tenemos énfasis de quién era el gobernador y en qué provincia estaba y quién estaba gobernando, etcétera, etcétera. Pero si tú te fijas en los demás, de hecho en prácticamente todo el Nuevo Testamento no hay rigurosidad cronológica ni especificar tiempos, porque si el templo fue destruido y después se escribió Apocalipsis, no hay ninguna información, no era relevante. Tenemos que entender bajo el lente de aquel entonces qué se consideraba válido y en base a esos criterios interpretarlos hoy en día. Sería un error pensar que porque no está cronológico entonces es un problema, porque no es la intención de Lucas ser cronológico, sino dejar registrado todo lo que sucedió. Siguiente, Dani Leal. ¿Puede un congregante, alguna persona de otra congregación que profesa ser creyente, asistir a la cena del Señor? Mencionó que aquellos que presentan una postura distinta en la cena del Señor no significa que concluyamos que no son cristianos. Si es lo mismo con los puntos de la gracia, y si es así, ¿puede ser miembro en árbol plantado alguien que no está de acuerdo con alguno de los 5 puntos? Bueno, son varias preguntas en una, ¿verdad? Primero, ¿puede un creyente de otra congregación asistir a la mesa del Señor? La respuesta es sí y no, depende del caso. Si alguien viene y dice, oye, yo soy cristiano y me congrego en otra parte, y no lo conocemos, vamos a decir, no, discúlpame, eso es para miembros, ¿verdad? Pero dice, no, alguien que estuvo aquí muchos años, lo conocemos bien, y luego se fue a apoyar a otra congregación, y le toca estar aquí en la mesa del Señor, no hay ningún problema, porque sabemos que es cristiano, ¿verdad? Entonces no se trata de que, cuál es la marca que traes, de qué iglesia eres, ¿no? Sino de la evidencia que tenemos de si eres cristiano o no. Segundo, quien tenga una postura distinta, es correcto, no concluyemos que no son cristianos. ¿Sería lo mismo con los puntos de la gracia? Claro. Créeme que podemos asegurar que el ladrón en la cruz, a quien Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso, no tenía la más mínima idea de los 5 puntos de la gracia, ¿verdad? Y claramente Jesús demuestra que había sido elegido para salvación. De manera que si nosotros afirmamos que los 5 puntos de la gracia son bíblicos, ese no es el equivalente a decir que quien afirme los 5 puntos de la gracia es nacido de nuevo. Porque puede haber alguien nacido de nuevo que jamás escuche los puntos de la gracia. Entonces, no se trata de decir yo soy calvinista o yo soy molinista, yo soy arminiano, sino ¿eres bíblico? Aunque lleguemos a conclusiones diferentes, ¿eres bíblico? En lo esencial estamos de acuerdo, porque cualquiera que se atreva a afirmar que tienes que portarte bien para ganarte la salvación, llámese el nombre que se llame, no puede ser considerado cristiano. No por razón de los 5 puntos de la gracia o no, sino porque niega lo que claramente ha sido revelado en la Escritura. Entonces, sí, es correcto, es bíblico afirmar que hay personas que no sostienen que los 5 puntos de la gracia son bíblicos y aún así son nacidos de nuevo. Por supuesto que sí, porque la salvación no depende del avance que tengas en teología, sino del nuevo nacimiento. Siguiente. Alex García, de acuerdo a su último punto sobre si la naturaleza humana fue creada, no es parte del milagro en sí mismo en el cual biológicamente no fue creado, sino que él mismo encarnó, siendo que los milagros no tendrían alguna explicación y si tratáramos de explicar dejaría de ser un milagro. No, hay que tener mucho cuidado en esto, porque si decimos que Jesús es verdaderamente hombre, su naturaleza humana no puede ser eterna, porque no es un atributo de la naturaleza humana. Un humano tiene un principio, ¿verdad? Si la naturaleza humana de Jesús no tiene principio, entonces no es humano. Estarías elevándolo a semidios y eso sería herejía. Si vamos a afirmar que Jesús era verdaderamente hombre, tenemos que afirmar que su naturaleza humana no existía y en algún momento del tiempo existió. Esa sería la única forma de permanecer bíblico. Siguiente, el nombre es Nat. Dice, hola, buenas tardes, pastor. En la escena donde Jesús partió el pan
y bebió la copa, consideré la posibilidad de que Judas estaba en la cena del Señor y que en ese acto él tuvo una, otra y una última oportunidad para arrepentirse. Ahora, tomando en cuenta que él nació para perderse y que no fue predestinado, es el motivo por el cual fue voluntad de Dios que no estuviera en la mesa del Señor para dejarlo en registro nosotros los creyentes. Es decir, ¿por qué habría en él algún grado de remordimiento? Es decir, porque habría en él algún grado de remordimiento o arrepentimiento en ese acto. Mira, sabemos que la Escritura, todo lo que está escrito es útil para nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo lo afirma. Útil para redarguir, para capacitar, para enseñar, para instruir en toda buena obra, ¿verdad? Entonces, no es aleatorio el registro o fortuito en el sentido de que lo registró y resulta que nos ayudó, no, sino que fue plenamente predefinido por Dios todo lo que se iba a escribir. Ahora, cuando llegamos a este punto de ver lo que hizo con Judas, si espera que se vaya para poder celebrar la mesa del Señor, que ya aclaré que no podemos tener certeza absoluta, pero si estamos en lo correcto, nos marca el camino de lo que debemos de hacer. Esa sería la intención. Lo que sí podemos decir con certeza absoluta es que cuando en la carta a los Corintios, en la primera carta, Pablo dice expulsen al inmoral por lo que está haciendo, dado que eso no se tolera entre los gentiles, eso marca un claro precedente para que lo que la iglesia debe hacer cuando alguien hace un acto de inmoralidad así de grave. Ahí se siente el precedente de lo que debemos hacer nosotros. Si cuando lleguemos allá y hablemos con Jesús y le platique, mira Jesús, esta era mi postura, ¿estaba bien o estaba mal? Y me dice, muy bien, siervo fiel. Bueno, entonces podré decir con toda certeza, era lo que necesitaba la iglesia para saber cómo proceder. Por eso menciono, el caso de Pablo expulsando el inmoral, no hay duda. Ese es un precedente claro para lo que la iglesia debe de hacer. En el caso de Judas, por las variantes que hay, mi opinión es que sí, así es, ¿verdad? Pero no tengo toda la certeza que pudiera tener como en el caso de Pablo expulsando el inmoral. Pero sí es un precedente para que la iglesia, y Dios lo dejó registrado precisamente para que sepamos cómo proceder. Esa es la intención de la Escritura. Todo lo que es referente a la salvación y a la vida en santidad está en la Escritura. Todo lo que tiene que ver con agradar a Dios está en la Escritura. ¿Estás pensando en algo que no está claramente reflejado en la Escritura? Checa toda la información que hay para que llegues a una decisión. Hay cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Alguna vez me preguntaron, porque yo sí nací antes de que existiera el Internet. Yo sé que algunos nacieron y ya existía el Internet. Bueno, ya existía cuando yo nací, pero era de los militares nada más. Y a mí me tocó ver cómo se hizo público. Y surgieron todo tipo de conflictos en las iglesias. ¿La iglesia debería usar el Internet o no? ¿Qué dice la Biblia del Internet? Nada, ¿verdad? Pero ¿debe la iglesia usar el Internet? Y era polémica. Yo fui también tachado de polémico y satanista porque quería hacer una página web para la iglesia donde estaba. Pasa el tiempo y ahora todos tienen página web. Dice, ay, pues no, quedé muy satánico. Pero fíjate, no sabes cómo resolverlo. No hay nada en la Biblia sobre el Internet. No, por supuesto que no. Pero sí hay sobre cómo debes de comportarte. Ya sea que lo escribas o que lo digas. Ya sea que lo pongas en un video o lo hagas en la vida real. Todo debe glorificar a Dios, ¿verdad? Y en base ahí decides. Así que sí hay información en todos los aspectos de la vida en la Biblia. Pero no todo está a simple vista, ¿verdad? Hay que escudriñar, hay que profundizar y que el Espíritu de Dios nos guíe y nos abra el entendimiento. Y ya, ¿verdad? Se acabó el tiempo y aparte se cerró el grupo. Muy bien. Entonces, terminamos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima reunión y a continuación viene el pastor Ismael.